Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este capítulo particular vamos a hablar sobre los blockchain oracles, qué son y para qué funcionan. Así que quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Con la definición de los oráculos dentro de blockchain, ¿sí? Son una fuente de información externa utilizada por los smart contracts de una blockchain, ¿sí? Entonces, quiero que te quedes con esa definición y vamos a empezar a partirla en diferentes pedacitos para que puedas ir entendiendo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros smart contracts, como vimos, generalmente en la red de Ethereum u otros blockchains de propósito general, que pueden acceder a información, pero que está contenida dentro del contexto de la blockchain, ¿sí? Se encuentran en la blockchain y no tienen forma de salir hacia afuera. Entonces, las información que pueden acceder directamente se llama on-chain data, ¿sí? Que son las direcciones y los balances y todo lo que conforme el ambiente de la blockchain, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los smart contracts quieren acceder a información externa a la blockchain? Acordate que los smart contracts al final del día son un programa de software, ¿sí? Que corre automáticamente, ejecuta transacciones y tiene que decidir un montón, tiene que tomar un montón de decisiones y lo tiene que hacer basado en información. Y muchas veces esa información está afuera de la blockchain, ¿sí? Por ejemplo, con los precios o diferentes cotizaciones. Entonces, tenemos dos partes, ¿sí? Tenemos la blockchain y tenemos internet como en general, ¿sí? Son dos protocolos. Entonces, nuestros smart contracts corren en la blockchain y tenemos internet por otro lado. El smart contract se va a consultar a estos datos que están en internet, ¿sí? Mediante los oráculos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacen los oráculos. Se conectan con el smart contract y con las fuentes de información externas, ¿sí? Que están en internet y que todos podemos utilizar, y le llevan la información hacia los smart contracts para que puedan utilizarla y ejecutar y tomar las decisiones dentro de esos contratos inteligentes. Generalmente es muy común que los oracles provean los precios de intercambio entre Bitcoin y los dólares, Ethereum, pero también pueden proveer otro tipo de información. En realidad cualquier tipo de información como coordenadas, temperaturas, el clima, muy común utilizar APIs para tener datos del clima. Entonces, son la puerta de entrada de información externa hacia los smart contracts. Esto es la definición de los oráculos, ¿sí? Y ya existen dos tipos de oráculos principales: software oracles y hardware oracles, ¿sí? Vamos a ver, los software oracles proveen información en tiempo real a los smart contracts cuando están ejecutando, son los más populares, ¿sí? Cuando hablamos de oracles hoy en día, generalmente, la mayoría del tiempo se habla de los software oracles. Y bueno, obviamente hacen uso de APIs de algún servicio, ¿sí? Si no sé lo que es una API o una API, es Application Programming Interface, es cuando los programadores pueden consultar datos externos a sus sistemas, ¿sí? Existen servicios en internet como por ejemplo el servicio del clima, en donde un programador puede crear código y consultarle la información del clima a este servicio, o la información de los precios de las cotizaciones de las acciones o del oro o de la plata, y tomarlo y usarlo en su programa. Bueno, estos oracles hacen lo mismo. Se conectan a diferentes APIs para obtener esta información y luego dársela al smart contract. Bueno, como hablamos, son comúnmente utilizados para cotizaciones, pero también pueden acceder a bases de datos comunes, información del tráfico, temperaturas, un montón de datos. Entonces, estos son los software oracles. Y los hardware oracles son unos oráculos específicos, ¿sí? Que otorgan información de ocurrencias en tiempo real del mundo físico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, toda la información que viene proveída de los dispositivos de IoT, ¿sí? De la Internet de las cosas, o las etiquetas RFID en una cadena de suministro, coordenadas de GPS, termómetros que informan temperatura. Todo este tipo de cosas que estamos viendo ahora saliendo en el Internet de las cosas también se pueden conectar, pueden ser oráculos que conectan y proveen información a los smart contracts. Por ejemplo, en una cadena de suministros, y cuando un paquete llega
al centro de distribución, lo escanean, escanean ese tag, ¿sí? Esa etiqueta de RFID, y en ese escaneo, por ejemplo, se conecta automáticamente al oráculo. El oráculo automáticamente se conecta a la blockchain con el smart contract que maneja toda esa cadena de suministro y, por ejemplo, no se libera el pago hacia el proveedor y hacia el transportista que lo transportó hasta ahí. No hay que hacer nada, está todo automatizado. Toda esta información puede ser accedida por los smart contracts y la realidad es que no son tan populares, ¿sí? La teoría está ahí, tienen muchísimo potencial para automatizar un montón de cosas, pero su seguridad es bastante primitiva todavía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a diferencia de los software oracles, que es un tipo de tecnología que venimos usando hace mucho tiempo y todas las, esto que hablamos de las APIs que hay en internet tienen una seguridad ya de por sí, por defecto, y unos estándares de seguridad criptográficos bastante más altos que estos oráculos de hardware y que tienen que ser generalmente específicos, ¿sí? Para el caso de uso. Entonces todavía no se están usando tantos, pero tienen muchísimo potencial, como puedes ver. Entonces ahora surge una gran pregunta de lo que vimos, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de aplicaciones descentralizadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas aplicaciones centralizadas que utilizan los oráculos? ¿Son realmente descentralizadas? Vamos a responder esta pregunta. Sí, y para eso tenemos nuestro smart contract corriendo. Nosotros orgullosos de que es una aplicación descentralizada. Y este smart contract lo que hace es de apuestas sobre el precio de Bitcoin y el dólar, ¿sí? Entonces, alguien apuesta que va a valer tal precio en tal tiempo y se van haciendo apuestas y el ganador cuando llega ese tiempo se queda con el dinero. Entonces está Gerardo y Juan Cruz, y Gerardo apuesta que Bitcoin va a estar arriba de $10.000 en un determinado tiempo y Juan Cruz apuesta que Bitcoin va a estar abajo de $10.000. Entonces cuando llega ese momento, ¿sí? El smart contract tiene que depender de un oracle, ¿sí? De algún oráculo para poder obtener esa información, porque esa es una información, como hablábamos, off-chain, ¿sí? No está dentro de la blockchain. Entonces, imagínate que hay un oráculo centralizado que le provee el precio, en este caso es 10.300. En este caso, ¿sí? El smart contract, que era descentralizado, ahora está dependiendo de un tercero corruptible para determinar quién gana la apuesta, ¿sí? Porque el oráculo centralizado le está proveyendo este dato de 10.300 y ahora decide, ¿sí? Decide que el ganador va a ser Gerardo, porque apostó que iba a estar arriba de 10.500. Pero Gerardo quizás podría haber ido por afuera y podría haber hecho un ataque hacia el oráculo centralizado, podría haber hecho algo para que en ese momento del tiempo le retorne un valor diferente al real, ¿sí? Y quedarse con la apuesta. Bueno, esto, ¿sí? Simplificado, ¿sí? Esto está muy simplificado, pero ha pasado dentro de ciertas aplicaciones de DeFi, ¿sí? Incluso en oráculos que no son tan centralizados, ha pasado que se han hecho hacks debido a los datos que proveía el oráculo, ¿sí? Entonces los oráculos son una herramienta muy muy importante para los smart contracts, pero a la vez son un punto de falla y un punto muy muy sensible en el sistema de seguridad de las aplicaciones descentralizadas. Entonces es importante entenderlo también. Entonces, el problema es que los smart contracts que se ejecutan dentro de las aplicaciones centralizadas confían en estos datos que provienen de fuentes externas que pueden ser fácilmente manipulables, y ten en cuenta que estos son contratos imparables, son automáticos y manejan dinero, y una vez que la transacción se ejecuta en la blockchain es para siempre. Entonces esto hace que sea un foco para todos los hackers y todas las personas que quieren explotar esas debilidades que existen, ¿sí? Tenés una infraestructura muy robusta, muy segura con blockchain, pero ahora está dependiendo de algunos puntos en donde está empezando a depender de ciertas fuentes centralizadas. Entonces, utilizar un oráculo centralizado para un proyecto de DeFi o una aplicación descentralizada en general hace que el proyecto en sí pierda todo sentido. Pero existen formas de descentralizar los oráculos para que no confíen en una sola fuente de información. Vamos a ver algunos, existen muchísimas, pero obviamente un smart contract puede usar múltiples oráculos para
acceder a la misma información, y entonces puede decidir, por ejemplo, utiliza 5 y hay de esos 5 oráculos, hay 4 que le responden con un precio que es el correcto y el otro le responde con un precio totalmente incorrecto. Bueno, obviamente va a conciliar el precio de los 4 que estuvieron de acuerdo en el precio. Múltiples puntos de referencia dentro de un oráculo. Si consultas a un oráculo, pero este oráculo en realidad va y consulta en muchísimas APIs, por ejemplo, en muchísimos lugares el mismo dato, y en el oráculo se hace directamente el cálculo de cuál es el valor real, ¿sí? También existen técnicas como validar precios promedio de 5 a 10 bloques. Esto de nuevo es oráculos que consultan los precios, pues son muy comunes dentro de los proyectos de DeFi, que una vez que obtienen los precios, a veces se puede hacer on-chain, se puede hacer en el smart contract o también en el oráculo, que toman esos precios y también los validan con los precios de las transacciones que se ejecutaron previamente en la blockchain de 5 a 10 bloques pasados, para ver que más o menos concuerde con la información que le están proveyendo de las fuentes externas. Fuentes de los oráculos moderadas por token holder de los smart contracts, y no necesariamente tiene que ser por token holder, pero puede ser, ¿no? O sea, hay oráculos públicos que cualquiera los puede usar, y también hay algunos oráculos que están específicos para el proyecto y se hacen acuerdos, ¿sí? Un poquito más privados para poder utilizarlos, y si saben que estos oráculos son de alta disponibilidad y que son seguros y que no van a tener problemas en general. Y después hay otros mecanismos más complejos, ¿sí? Como los mecanismos de consenso entre las partes que solicitan datos a las APIs externas y compiten para otorgar el mejor resultado. Es una especie de mecanismo parecido al mecanismo de consenso en Proof of Work, pero para las partes que consultan los datos dentro del oráculo es más complejo, pero si querés te dejé acá. Telor es uno de los oráculos que utiliza este sistema, que es bastante interesante. Y también hay otras como redes de oráculos de alta disponibilidad como Chainlink, ¿sí? Entonces, esto es lo que te quería comentar hoy en día, ¿sí? Los oráculos son un punto muy importante y muy sensible también dentro de todo el desarrollo de smart contracts y aplicaciones descentralizadas. Entonces, quiero que entiendas este concepto, que son fáciles ir a buscar datos que no están en la blockchain, y lo hace muy sensible. Entonces, acá te quería mostrar también un gráfico sobre Chainlink, uno de los proveedores, quizás uno de los más grandes, para que puedas entender. Si ves, hay diferentes servicios que se conectan a un nodo, ¿sí? De Chainlink, y generalmente este nodo tiene un smart contract dentro de la blockchain que se conecta, ¿sí? a la blockchain de Ethereum o a cualquier otro tipo de blockchain. Y también hay otros nodos de Chainlink que por ahí conectan con otros servicios, y entonces está descentralizado también el tema de los oráculos. Y por ejemplo, Chainlink es muy interesante porque tiene muchos acuerdos con industrias tradicionales y con un montón de sectores, ¿sí? Por ejemplo, tenés nodos Chainlink que acceden a los datos de mercado de New York Stock Exchange, Bloomberg, tenés pagos, sistemas de pagos, sistemas de retail, se pueden conectar hacia otras blockchains, sistemas de backend como Salesforce. Entonces tenés muchísimas información, y Chainlink es uno de los jugadores dentro de este campo que están progresando mucho, haciendo muchos acuerdos. Entonces es interesante mencionártelo, lo quería mencionar. Espero que hayas entendido, ¿sí? Qué son los oracles dentro de la blockchain. Si te gustó el video, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video.